En este capítulo te voy a hablar de la Torre de Babel, los descendientes de Sem y los descendientes de Terah. Génesis capítulo 11. En aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar y allí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y cocerlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron: vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y pensó: ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra y de ahí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel. Estos fueron los descendientes de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después de esto, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad tenía 35 años cuando nació su hijo Selah. Después de esto, Arfaxad vivió 43 años más y tuvo otros hijos e hijas. Selah tenía 30 años cuando nació su hijo Eber. Después de esto, Selah vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Eber tenía 34 años cuando nació su hijo Peleg. Después de esto, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reú. Después de esto, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Reú tenía 32 años cuando nació su hijo Serug. Después de esto, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Serug tenía 30 años cuando nació su hijo Nahor. Después de esto, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Nahor tenía 27 años cuando nació su hijo Terah. Después de esto, Nahor vivió 109 años más y tuvo otros hijos e hijas. Terah ya tenía 70 años cuando nacieron sus hijos Abram, Nahor y Aram. Estos son los descendientes de Terah, que fue el padre de Abram, Nahor y Aram. Aram, el padre de Lot, murió en Ur de Caldea, antes que su padre Terah murió en el mismo lugar donde había nacido. Abram se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, que era hija de Aram y hermana de Isca. Sarai no podía tener hijos porque era estéril. Terah salió de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán y se llevó con él a su hijo Abram y a su nieto Lot y a su nuera Sarai. Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad de Aram, se quedaron a vivir allí, y Terah murió en Aram a la edad de 205 años.
hasta ahí termina el capítulo. Bueno, aparte de la Torre de Babel, lo que entendí de los descendientes de Sem fue que se les fue acortando la vida. Como habíamos dicho antes, ya Dios había dicho que nada más el hombre iba a vivir hasta 120 años. Entonces aquí se fue viendo que fueron viviendo 400 años, 300 años, 200 años, y poco a poco se les iba acortando la longevidad, tal como lo había dicho el Señor.